¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. La tecnología está transformando de fondo el modelo a partir del cual nos educamos y adquirimos conocimientos. Pero ¿cuánto va a cambiar la educación gracias a la tecnología, digamos, de aquí a 25 años? ¿Habrá salones de clase? ¿Existiremos los profesores? ¿Ahora serán robots los que van a enseñar? ¿El trabajo será colaborativo? ¿Seguirá siendo jerárquico? ¿Tendremos habilidades distintas para comunicarnos? ¿Cómo vamos a procesar tanta información para volverla a conocimiento? Si hay una de las preguntas principales que la revolución tecnológica nos pone hoy, es sobre el tema educativo. Tecnología y educación es el tema de esta noche aquí en Espiral. No se lo pierda, comenzamos. Nos abrimos nuestra conversación hoy sobre el futuro de la educación y cómo las tecnologías están revolucionando nuestra manera de aprender, pues con quienes están dedicados desde la universidad, desde la academia, desde el sector privado, a pensar ese futuro que no está tan lejos. Les doy la bienvenida a nuestra invitada, a nuestros invitados, y les pido, como esta edición aquí en Espiral, que se presenten. José Escamilla, comenzamos con usted. Muchas gracias por invitarme. Mi nombre es José Escamilla, me dicen Pepe. Soy director de Tech Labs, que es un área del TEC que mira hacia el 2030, cómo va a ser la educación en el 2030. Y la razón por la que estoy aquí es porque quiero co-crear con el mundo un movimiento para cambiar la educación superior, hacerla mejor. A partir de la tecnología. A partir de la tecnología y de lo que sabemos sobre cómo aprenden las personas. Le doy la bienvenida a Mariana Sánchez Saldaña. Mariana, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Soy Mariana Sánchez Saldaña, soy directora de servicios para la formación integral en la Universidad Iberoamericana. Estoy aquí porque siempre me ha interesado la educación superior, y además me gusta el campo de la tecnología en la educación superior, pero lo que más me importa es que lo que eduquemos, la orientación que le demos sea para transformar nuestro país, la sociedad, la vida de las personas. Ana, muchísimas gracias. Le doy también la bienvenida a Melchor Sánchez. Hola, buenas noches. Soy Melchor Sánchez Mendiola, soy médico pediatra, doctor en educación y profesor de carrera de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente soy el coordinador de una dependencia de reciente creación en la UNAM que se llama Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular. Pensar el futuro desde la UNAM también. Así es. Entonces, estoy aquí obviamente porque me invitaron, pero también porque si bien soy un apasionado de la educación y un creyente de que hay que echarle muchas ganas a todo esto, también soy bastante escéptico de que la tecnología por sí sola va a resolver el problema educativo. Entonces, espero que la discusión se ponga buena. Está interesante. Muy bien. Sí, porque hay una como fuga hacia adelante, ¿no? Claro. Lo que no hemos logrado resolver en 60,000 años lo vamos a resolver ahora con el Twitter y el Facebook. Así. Le agradezco muchísimo, Melchor, que esté aquí, y le doy la voz ahora a Salomón Amqui. Muchas gracias. Hola, soy Salomón Amquie, soy director de Relaciones Institucionales de Santander Universidades y Universia. Gracias a mi posición en esta institución, puedo colaborar muy de cerca con muchísimas universidades y generar proyectos de colaboración que ayuden a las universidades a hacer mejor lo que hacen y a impactar de manera favorable en los alumnos. Así que
hablar del sector privado metido en esto llama la atención, porque, a ver, pues son los demandantes de empleo los que tendrían que estar muy preocupados porque los perfiles educativos evolucionen de tal manera que sus unidades económicas puedan beneficiarse. Es correcto. La verdad es que afortunadamente Banco Santander definió hace casi 20 años que uno de sus puntos clave de trabajo con las comunidades es apoyar justamente a la educación superior. Y esto pues nos pone en una posición muy particular al estar en el sector privado, pero trabajando directamente 24 horas al día con las universidades. Sí. Me llama la atención que estemos hablando de en fin, la educación superior frente a un tema que a lo mejor también merece hablarlo desde la educación básica. Entonces déjeme comenzar ahí y un poco con la provocación de Melchor. Es decir, este país, empezamos a hablar de tecnologías de la información y nos gastamos, no me acuerdo, pero creo que fueron 20,000 millones de pesos para comprar una tecnología que acabó enterrada. ¿Se acuerdan? Enciclomedia. Este fue el esfuerzo de Fox. Unas pantallas que no tenían conectividad, unos softwares que no se podían actualizar. Y gastamos un dineral y nunca sirvieron de nada. Esa fue nuestra entrada a la educación y la tecnología a nivel básico. De Enciclomedia a la fecha, ¿qué sabemos? ¿Qué aprendimos? Yo creo que un aprendizaje muy importante ha sido que darnos cuenta de que primero tenemos que plantear el problema antes de pensar la solución. Porque cuando tienes la solución y dices, está bien padre, hay que entrar a usar estas tecnologías y no tienes bien planteado el problema, quieres meter con calzador cosas para resolver asuntos que no has planteado adecuadamente. Entonces yo creo que un primer paso es tener bien identificados los problemas en los procesos de aprendizaje, en la interacción entre las personas, en el desarrollo de la equidad en la educación. O sea, no puedes poner la misma tecnología en todos los ámbitos geográficos, ¿no? O sea, hay que plantear el problema desde otras miradas y no solo desde de la solución, ¿no? Yo coincido, diría también complementando, ¿qué hemos aprendido? La tecnología sí es un hecho que estamos en un momento de muchísimo desarrollo y de muchísima velocidad. La tecnología va por acá y nuestra capacidad de entenderla va hoy por acá. Entonces necesitamos encontrar pues cómo paliar esa distancia entre una cosa y otra. Así ha sido siempre la tecnología llega antes que nuestra capacidad de entenderla y de asumirla, pero en este caso tenemos que movernos mucho más rápido porque si no, la discrepancia va a ser cada vez mayor. Dos cosas sobre Enciclomedia. La primera es, no puedes pasar de la idea a la ejecución masiva. O sea, entonces creo que hay puntos intermedios donde tienes que probar cosas y una vez que demuestras que funcionan, pues entonces ya invierte los millones. Toda esa cantidad de millones que dijiste. Y la segunda, que es algo que sabemos desde hace mucho tiempo, no es nuevo y no es de las computadoras, es desde que se usaban videocassettes o cintas, etcétera. El estudiante tiene que tener el control de la tecnología, debe ser individual. Pero cuando tú estás aprendiendo, no aprendemos todos al mismo nivel o a la misma velocidad. Entonces, si le das al profesor la tecnología para que la use como un pizarrón con tecnología, estás perpetuando ese problema de que el profesor es el que tiene el control y no el estudiante. El estudiante debe poder regresarse, comenzar, escoger distintos caminos. Entonces, esto permite la personalización y la adaptación al nivel cognitivo y de velocidad de aprendizaje de cada estudiante. Sí, yo creo que no hay que poner la carreta antes que el caballo. Tenemos como esta maldición gitana en nuestro país. Ahorita que preguntaste cuánto hemos aprendido, daría la impresión que no hemos aprendido gran cosa. Y yo creo que esta cuestión de no tener la capacidad de tener la visión de largo plazo nos hace ver las cosas de manera diferente. Yo creo que la tecnología, desafortunadamente, la vemos como algo externo a nosotros. Y la tecnología moderna se ha metido tanto en nuestra identidad, como puede ser el uso de los teléfonos celulares con nosotros, nuestros hijos y los jóvenes en la actualidad, ¿no? Entonces, la tecnología sugeriría que dejáramos de pensar en ella como algo aparte, sino que forma ya está demasiado entrelazado ya con nuestra vida cotidiana, ¿no? Lo de Enciclomedia habrá ocurrido entre 2004 y 2006. 10 años después, el gobierno se puso a regalar tabletas en cantidades masivas, sin habernos hecho ninguna pregunta. Si hay algo de alarmante, lo pongo en los términos de mañana, es decir, a ver, educarse y educar desde Sócrates, pero es probable que sea mucho anterior,
tiene que ver con preguntas. Claro. ¿No? Así, si no educas sin preguntar. La pregunta es el primer paso. ¿Cómo es posible que el sistema educativo no se haya puesto la pregunta central en materia de tecnología y educación? Y les haría ahora la pregunta, ¿cuál es esa? ¿Cuál debería ser la pregunta que se haga el sistema educativo en materia tecnológica? Yo creo que el principal problema de esto es que la adopción de la tecnología para cualquier cosa, pero específicamente en educación, es un proceso fundamentalmente sociológico. Y la adopción de las innovaciones en la raza humana y en los grupos sociales y en los individuos es fundamentalmente un asunto de percepción. Entonces, yo creo que una de las preguntas que tendríamos que hacernos es cuál es la percepción tanto del estudiante como del docente de cómo van a integrar la tecnología en su día a día, porque no funcionan las cosas que nada más se implementan de un día a otro sin la participación previa en términos de entender qué es lo que quieren, para qué la van a usar, cómo van a incorporar eso en sus planes de estudio. Porque ¿de qué me sirve que me den una tableta y yo doy la clase de historia, matemáticas o química como siempre la he dado? Claro. ¿Qué es lo que pasó con Enciclomedia? Creo que ahí es un tema que mencionó también Pepe, el tema de los profesores, ¿no? que están un poco en medio. Tú regalas tabletas, regalas enciclomedias y el profesor sigue siendo el mismo y no tiene la posibilidad de entender esta tecnología cuando ya la tiene encima y los alumnos, en este caso, en muchas ocasiones van mucho más rápido que él en la aplicación. Lo importante siempre va a ser el contenido, no la herramienta en sí. Tú puedes leer un libro electrónico o leer un libro impreso o leer un manuscrito. Lo importante va a ser qué es lo que está escrito ahí. Y además del contenido, ciertamente, el proceso que cada persona hace con ese contenido. El contenido a veces es un pretexto para que desarrolles ciertas habilidades. Por ejemplo, ahorita tenemos una inundación de información. Nuestros jóvenes estudiantes están inundados de datos, información, imágenes, sonidos. Una habilidad que tienen que desarrollar es a jerarquizar esa información, a calificar sus fuentes, a saber cuáles son confiables y cuáles no, de dónde vale la pena aprender, cómo aprender lo que vale la pena. Son dos visiones sobre esto. Y además, cómo los profesores deben ser capacitados y deben estar buscando formas nuevas de abordar esos contenidos para ayudar a los jóvenes a que sepan discriminar la información y a que sepan plantear problemas decentes. Quiero decir, a que hagan las preguntas adecuadas para construir nuevo conocimiento a partir de esa información. Antes de esta revolución digital, Pepe, el docente tenía el monopolio del conocimiento. El alumno podía escuchar algo en casa, en mi caso, voy a hablar de mi edad, comprar una estampita en la papelería, ¿no? Un mapa. Eran maravillosos. Veías de pronto algún programa de televisión, pero el monopolio del conocimiento lo tenía El profesor. Hoy ese monopolio lo extravió el profesor. No, claro. O sea, el profesor ya no lo tiene Wikipedia, lo tiene YouTube, lo tiene Facebook, es decir, y yo no diría el conocimiento, pero sí de la información. Lo cual ha obligado a que mute con la tecnología el papel del docente. Claro. Y se ha vuelto, ahora se utiliza mucho el término, se utiliza en el periodismo, se utiliza también en la educación, a que se convierte en un curador de información. Que además me encanta el término porque curar quiere decir cuidar. Un cuidador, ¿no? Un garante de la información para volverla conocimiento. Vamos a hablar en un momento más de los alumnos. ¿Ven en los profesores la voluntad de renunciar a aquel monopolio y volverse, pues como ustedes, los médicos, cuidadores de la información? Es un proceso traumático, yo creo. Y hablando de los médicos, creo que eso no es solamente la profesión de los profesores, porque a veces estigmatizamos un poco los profes. No, a ver, de los periodistas es igualito. Pero hablando de los teníamos el monopolio de la información, nos lo quitaron. Tuve una experiencia con un doctor que lo fui a ver, entonces me empecé a cuestionar porque yo traía un tema y me había documentado en internet. Y me dijo, doctor Escamilla, no lea tanto sobre medicina, no le conviene. O sea, se sintió como que los cuestionamientos, hubo como una tensión, ¿no?, entre los actores. Claro, ahí tú vas y a lo mejor es un médico privado, tú pagas, etcétera, pero ¿qué pasa entre los estudiantes y los maestros? Existe esa tensión. Y yo creo que al maestro le cuesta mucho trabajo soltar ese monopolio. ¿Por qué? Porque los maestros normalmente han sido estudiantes exitosos que fueron exitosos en el modelo anterior o en el modelo
prevalente, vamos a decirlo así. Entonces, hacer esa transición va a ser un proceso que va a costar tiempo y va a costar trabajo. ¿Va a costar cambio generacional? ¿O ven a los actuales profesores con capacidad de mutar en Yo el creo lapso de una misma vida? Yo creo que siempre ha habido el profesor Sócrates, pues evidentemente era una persona capaz de preguntar y de que le preguntaran. Siempre ha habido el profesor capaz de adelantarse a lo que sea que había en su entorno. No le fue muy bien, Salomón. No le fue muy bien, ¿no? Definitivamente, y seguramente habrá muchos a los que no les vayan muy bien tampoco en esta época, ¿no? Hay muchos casos ya, pero sin duda es un reto importantísimo que tienen, regresando otra vez a las universidades, esta transformación que va en varios niveles. El profesor, pues, es el que está en medio, el que da la cara al alumno, pero todo el sistema que viene detrás también tiene que estar adecuado. Pero habría que decir que entonces no es la preocupación sobre cómo educar a los niños, sino cómo educar a los educadores. Es decir, hay un tema con los profesores y la educación inicial de los profesores pareciera ser un tema central. Yo creo que siempre se va a dar esta tautología, ¿no? Evidentemente es un ciclo donde el profesor es transformado por el alumno, que a su vez es transformado por el profesor. Y cuando la tecnología, en este caso, o el entorno, hablando históricamente, afecta pues el contexto específico del salón de clases, pues tenemos que pensar que va a haber una transformación también en el caso del profesor. Y si el profesor no se encuentra abierto o es resistente por cualquier razón a que esta transformación se dé, pues vamos a tener un problema, que lo estamos viendo en muchas universidades en el país, yo diría en todas, en el país y en el mundo. ¿Cómo resolver el trauma del cambio generacional entre los docentes? Sí, yo siempre he sido muy escéptico del cambio generacional, como ahorita que hablaban del profesor, como si el profesor fuera un monolito, una sola cosa homogénea, y nos hemos centrado tanto en que el alumno es tan individual, tan exquisitamente diferente, que queremos que la educación sea totalmente individualizada, y nos olvidamos de que el profesor es también un individuo. Yo creo que leyendo a John Hattie, uno de los investigadores más importantes del mundo en educación y los efectos de la misma, en su libro de las políticas de la distracción, es muy fácil hablar de los profesores, del sistema, de los estudiantes y caer en este ejercicio tan frecuente de asignar culpas, sobre todo después de que se hizo alguna intervención. Es culpa del Antiguo Testamento. Pues, claro. Moisés deja Egipto y Dios lo condena a llevar a ese pueblo durante 40 años, precisamente para que se mueran aquellos que sean esclavos y nazcan los que son libres. Y yo creo que esa metáfora muchas veces se utiliza, quizá como equívoco. Es decir, los no nacidos digitales están condenados o estamos condenados a no saber relaciones con la tecnología. Así es que hasta que seamos, reemplazados por los nacidos digitales, esto va a cambiar. A ver, combate ese mapa mental. Sí, bueno, la cuestión es que el mito que se ha creado de los millennials y de los nativos digitales ya ha sido destronado totalmente por la investigación que se ha realizado al respecto en la última década, ¿no? Yo creo que una parte importante que tenemos que tener claro es, tenemos que mantenernos actualizados en los avances del conocimiento del tema, y es medio absurdo asignarle propiedades a la cuestión cronológica de cuándo nació uno. Y sí, obviamente hay cosas que nos unen en términos generacionales, como ahora lo del 68, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que nos separan. Y yo creo que habría que reflexionar de todos los profesores que no tienen el cargo formal de profesores. Tal vez en educación uno de los errores más graves es pensar nada más en la educación formal, cuando muchos autores dicen que la parte más importante de la educación es la educación informal, que ocupa más de la mitad de nuestras horas del día, ¿no? Entonces, todos esos profesores que no tienen nombramiento, contrato, y que de una manera, ahorita, por ejemplo, tú eres profesor mío, estoy aprendiendo cosas en la participación en el programa, y no tendemos a encasillar a la persona así, ¿no? Entonces yo creo que nuestro concepto de profesor tal vez debería ampliarse. Yo no estaría tan de acuerdo contigo, perdón, pero creo que si lo trasladaremos esto a otros ámbitos de la vida humana, creo que es algo inherente a las personas, a los seres humanos. En una empresa que tiene una estructura muy jerárquica, que quiere cambiar a tener una estructura más horizontal, más transversal, donde la toma de decisiones esté más compartida, más distribuida, es muy difícil, te puede tomar entre 5 y 10 años, el cambio cultural que eso significa.
Bueno, eso creo que demuestra que no es necesariamente culpa individual de un profesor, sino más bien es la naturaleza humana. El cambio nos cuesta trabajo a los seres humanos. Entonces, independientemente de las generaciones y todo eso, para mí es un tema de manejo del cambio en una organización que es sumamente compleja, como es una institución educativa, ¿no? Un sistema educativo. Hasta aquí el tema docente, y además me encanta que hayan traído el tema de la educación informal, porque seguramente va a crecer su capacidad de producir conocimiento. Me voy a corte y de regreso, ahora quiero hablar de los alumnos. Voy seguramente a caer otra vez en lugares comunes, pero bueno, hay una manera distinta de empezar a hablar de un tema, creo que no. Los alumnos hoy confunden información con conocimiento. O sea, decía Mariana bien, abunda la información, pero eso no quiere decir que se traduzca en conocimiento. Y ahí la pregunta es cómo le haremos para que la tecnología no solamente ofrezca información en abundancia, sino nos permita tomar conciencia de esa información, articularla y volverla parte de nuestro proceso de inteligencia individual y colectiva. Voy a corte y hablamos ahora de los alumnos y la tecnología. Quédese con nosotros. Estamos de vuelta en Espiral hablando de la tecnología y la información y cómo afecta el método educativo. Traigo en la cabeza, porque es inevitable, la verdad es que es uno de los grandes referentes, a Sir Ken Robinson y toda esta serie de libros justamente que desde Inglaterra arrojó para pensar y repensar estos temas. Y había alguno de sus argumentos que era importante, de cómo este alumno de hoy pues está sometido a un influjo de información muy superior que a cualquier otra generación. Es decir, por vía de cualquier dispositivo, de cualquier medio, bombardeamos al ser humano desde edad muy temprana con una enorme cantidad de información y eso ya no va a cambiar. Pero claro, es que esa información está compitiendo con un profesor, pues que trae solo la regla del 2 ese día para enseñar. Y ahí es donde comienza esta reflexión de cómo darle elementos de procesamiento cognitivo a un individuo sometido a ese flujo. Que lo dijiste bien, no es nada más el alumno, es la comunidad. Todos estamos permanentemente agredidos, por decirlo de alguna forma, por una sobrecarga de información que nos obliga a tener una criticidad pues 10 veces mayor que la que se necesitaba hace 100 años, ¿no? Donde había 2 o 3 líneas editoriales tal vez en periódicos y hasta ahí, ¿no? Y hoy tenemos que ser capaces de discriminar desde fuentes totalmente distintas. En el caso, trayéndolo al salón de clases, sí, el alumno tiene que ser capaz de cuestionar al profesor, siempre ha sido parte de su función en este sentido, pero el profesor tiene que ser capaz también de guiar el cuestionamiento hacia la criticidad, no nada más a cuestionarlo porque es una figura de poder, ¿no? Sino... Pero es cierto que el pensamiento crítico no era un tema central del modelo educativo previo, ahora lo es. Lo es y es necesarísimo porque es lo que te ubica frente a toda esta enorme cantidad de información y cómo la vas a clasificar, a discriminar, a calificar. Y yo creo que toda esta vorágine de información también ha cambiado nuestro rol como docentes. Ahora nos dejamos educar también por nuestros estudiantes. Ellos nos enseñan muchísimas cosas y tenemos que también formar nuestra propia actitud, o sea, la formación de los docentes y la formación de los estudiantes pasa por cambios actitudinales que son indispensables. ¿Y cómo te sitúas frente a la tecnología? Yo pienso que no tiene que ver con la edad. No es cierto que todos los jóvenes son ya nativos digitales, no es cierto. Tampoco es cierto que todos los que nacimos en la segunda mitad del siglo XX somos ignorantes del tema. Conozco gente de más de 80 años que se relaciona con sus nietos, con sus sobrinos nietos a través de las tecnologías y les enseñan cosas de la vida a través de relaciones
personales mediadas por tecnologías porque están dispersos en el planeta. Y eso también son formas de educación y de interacción tecnológica muy valiosas que no serían posibles de otra manera, ¿no? Adelante. Sí, una de las maneras de clasificar esto que más me gusta es la que separa datos, información, conocimiento y sabiduría. Entonces, datos es la forma, llamémosle, más primitiva, es nada más la existencia de algo, como el número 38. Dato bruto. El dato bruto. Para que se convierta en información, la persona tiene que internalizarla y procesarla un poquito en la mente. Para que se convierta en conocimiento, tiene que, y es donde empieza, se borran las líneas ahí, el paso de información a conocimiento no está bien precisado en ninguna de las disciplinas modernas. Y la última, que es la sabiduría. Pero no es que informaciones de distintos campos se unen y en ese momento creas conocimiento. Pues sí, en cierto sentido, y el conocimiento integra esto, pero necesita acompañarse después de la experiencia para tener la sabiduría. Yo siento que hay un desprecio brutal en la actualidad por la experiencia. Esta parte de la inmediatez del acceso a los datos. Mi hijo tomó hoy en la mañana el celular, le preguntó a Google, nada, le apretó el botoncito del micrófono y obtuvo la respuesta a una pregunta que tuvo. Ese tipo de cosas hacen que uno se quede, caray, ¿cómo van a internalizar esto para adquirir la sabiduría? Entonces se desprecia, me dice, papá, ¿y tú cómo sabes? Porque yo ya lo he vivido. Entonces ese tipo de argumentos son tan difíciles de pasar a la parte tecnológica. Yo creo que es uno de los grandes retos. Lo del pensamiento crítico que se ha hablado muchas veces es una de las cosas que seguimos sufriendo y batallando Pero, para... es enseñarlo y porque evaluar. la tecnología hoy está sentada en producir datos Ujú, y no está sentada en producir experiencia sensible. así es. Si la tecnología sirviera para producir experiencia sensible o incrementara esa experiencia, probablemente la tecnología sí va a servir para crear sabiduría. Sí, para allá vamos, y hablando del concepto de singularidad que hemos comentado, cuando llegue este momento en el que el ser humano sea, pues no rebasado, pero sí superado en algunas cosas por la inteligencia artificial, es una de las cosas que están muy cerca en el futuro y que esperemos que puedan cambiar. A ver, te pongo un ejemplo. Un piloto que hoy se sube a un simulador vive experiencia. Ujú. Y una experiencia que se la produce la tecnología y que le crea sabiduría con respecto al vuelo. Ahora, no es cierto que esos simuladores de vuelo los tenemos hoy en clase para casi nada. Ujú, así es. No los tenemos. Ahora que los escuchaba, a mí me gusta pensar en que la tecnología más bien habilita alguna pedagogía o algún modelo educativo. Y creo que este exceso de información al que tenemos habilita muy fácilmente modelos que pueden ser vivenciales e indagatorios, ¿no? de indagación. ¿Por qué? Porque planteas más bien una situación problemática, un problema donde interesas a los chicos, a los estudiantes, en la solución de ese problema sin decirles cómo solucionarlo. Y toda esta fuente de información que hay te sirve para crear conocimientos. Es que entendí bien lo que tú estás diciendo. Y hace un momento hablabas tú del profesor como curador de contenidos. Y creo que también hay que hablar cómo hacemos que el estudiante también se convierta en un curador de contenidos. Hay un tema en la actualidad y sobre todo con campañas políticas ahorita en México que me preocupa es lo que en inglés llaman fake news, que son estas noticias falsas, que mucha gente cree que porque lo ve en internet ya es realidad. Y los maestros no estamos curados de eso tampoco, yo lo digo como profesor. En Estados Unidos, en Stanford, hicieron un estudio con estudiantes de maestría en psicología y les mostraron artículos de journals donde hay todavía un journal de estos que fue una decisión cuando dijeron que la homosexualidad no era enfermedad y que crearon su propio journal, ¿no? Con sus ideas un poco oscuras y les presentaban artículos a los estudiantes de los distintos journals y eran incapaces de saber cuáles eran fuentes fiables de información y cuáles eran fuentes que estaban pues descartadas porque no estaban referidas. Claro. Entonces el problema lo tenemos a todos los niveles en la sociedad. Ese curado de información a mí me parece algo claro, que es como habilidades digitales de alfabetización digital, pero con esteroides, o sea, de muy alto nivel. Es algo que tenemos que enseñar a todos. A ver, entonces aceptemos que el pensamiento crítico, la capacidad de reaccionar con inteligencia propia frente a esa información para producir conocimiento y agregar la propia vivencia a ese conocimiento se vuelve tema clave, sobre todo frente a esta bombardeo de información. Hasta ahí seguimos. Ahora, quiero moverme al siguiente asunto. La inteligencia humana durante mucho tiempo
la concebimos, mucho tiempo estoy hablando de los últimos 300 años, tampoco más atrás, como un acto individual. Si yo tengo en la cabeza la imagen del pensador de Rodin. ¿No? ¿Cómo obtienes inteligencia? Inclinas la cabeza, te la sostienes con la mano y entonces, o bien por vía divina, algunos dirían, otro por sinapsis si quieres, pero la adquieres por vía individual. Yo lo que estamos entendiendo con las tecnologías es que la inteligencia es un fenómeno colectivo. Claro. Es decir, seguimos siendo animal demográfico. Y yo creo que Y en ese sentido pregunto, ¿cómo hacer para que cambiemos un modelo de inteligencia vertical a un horizontal colaborativo? Hoy estamos haciéndolo, se está produciendo el nuevo modelo educativo, trae esta ambición. Mira, yo creo que las tecnologías te hacen posible tener interacciones que antes no eran posibles. Sí. Trabajar en redes interinstitucionales. Una tendencia de la educación superior son los programas interinstitucionales, que en los posgrados han caminado muy bien en algunas instituciones públicas y privadas. Ahí no hay diferencia, ¿no? Pero creo que un factor fundamental de esto también es formas al estudiante para que piense críticamente, etcétera. Pero la otra pregunta es, ¿para qué? La educación, ¿para qué? ¿No? Formas muy buenos ingenieros o muy buenos médicos, ¿para qué? Esa es una parte fundamental de la educación que la tecnología te tiene que ayudar, pero que no basta. Y allí es donde la interacción de los alumnos con las comunidades educativas, con los profesores, con otros estudiantes, tiene que ser un contexto propicio para pensar para qué estoy formando profesionales de cualquier profesión y cómo generamos identidades, cómo generamos la capacidad de pensar en ponerte en los zapatos del otro, entender su punto de vista, darnos cuenta de que la realidad es esférica, no es lineal, de que hay otro viendo otro lado de la esfera que tú no alcanzas a ver. La tecnología te hace posible eso, pero no es suficiente si no hay una persona, un humano, que ayude a que esta interacción se dé, a que estas reflexiones generen nuevas formas de ver el mundo, transformar. Lo hace posible, pero no es obligatorio. Y eso Claro, es lo además. que se ha visto con el tema. Definitivamente creo que la tecnología nos permite comunicarnos mejor que antes. En nuestro caso, tenemos comunicación con 1,200 universidades. Esto no podría haberse hecho hace 40, 50 años con la velocidad y la inmediatez con la que se hace hoy. Sin embargo, sí nos obliga a una capacidad de mejorar nuestra forma de hacer preguntas, lo que decías al inicio. Yo creo que eso sigue siendo esencial. Y pensando un poco esto, el para qué, sí creo que cada comunidad, y esto es algo que nosotros lo vemos, cada comunidad tiene un para qué diferente. Y cada comunidad, regresando a un término ya bastante trasnochado de lo local, ¿no? Es necesario ver cuál es la necesidad de mi comunidad a nivel local, pero sin perder de vista lo global. El riesgo de las redes sociales, por ejemplo, que no es de lo que estamos hablando, pero el riesgo es que uno solamente lee a los interlocutores que son como uno. Realmente en Twitter uno no va a seguir a alguien que representa radicalmente lo opuesto a lo que uno piensa, y esto se vio en la elección en Estados Unidos, por ejemplo. El riesgo es ese, el riesgo es que la tecnología en sí misma no va a crear vínculos y no va a crear redes. ¿Cómo enseñar para colaborar, Melchor? Sí, pues, híjole, es uno de los retos más fuertes. Ahorita que hablaban de la inteligencia, ya ves que se habla ahorita de la sabiduría de las multitudes, ¿no? Que uno se cuestiona ese concepto al ver los resultados, por ejemplo, de elecciones o de cosas de este tipo, de decisiones masivas. Y el enseñar para colaborar, yo creo que la mejor manera es enseñando con el ejemplo. El modelo de rol es uno de los modelos más poderosos de aprendizaje. Si los profesores seguimos muy individualistas, teniendo poca capacidad, hablando de inteligencia, lo que se llama la inteligencia emocional, que incluye la empatía, etcétera, etcétera, es muy difícil que, y sobre todo en este sistema, no nada más nacional, sino mundial, en donde la cadena de incentivos y recompensas premia el individualismo, porque por más que me digan, ayer discutíamos de un artículo que acabamos de publicar entre nosotros, el orden de los autores, y decidimos ponerlo en orden alfabético, y sin embargo, eso implicó desventaja a la hora de qué recompensa obtengo yo en mi institución académica por el orden en el que estoy, en el orden de autores. Entonces, yo creo que tenemos que poner el ejemplo, y eso cuesta mucho trabajo cuando todo se premia con el individualismo. Entonces, esa cadena de incentivos y recompensas
que es muy poderosa, debe de premiar el trabajo Y colaborativo. sin también. embargo, las formas de producción de conocimiento hoy están combatiendo el individualismo. A ver, ¿quién es el autor de Wikipedia? Ya no hay autor, ¿no? Ujú. Todas las fuentes abiertas, ¿no? La idea es justamente renunciar a ese individualismo que yo citaba de 300 años para acá, porque antes de eso éramos mucho más colectivos. Es decir, la tecnología nos está forzando a horizontalizarnos. No quiero decir que desaparece, pero sí es una propulsora la tecnología del fin del individualismo. Sin embargo, nada más, si yo hago mi informe académico en cualquier universidad hoy y pongo una aportación que hice en un artículo de Wikipedia y un artículo original en una revista con arbitraje de alto impacto, la diferencia en términos de lo que vale en los términos reales de progreso académico es gigante. Eso Y no importa que en tiene- Wikipedia te hayan leído mucho más, por cierto. Así es, Claro. claro. Sí, Así yo es. creo que o sea, hay un tema de la estructura también de los espacios que es, los espacios perpetúan cierto tipo de conductas, ¿no? Las favorecen. El salón de clases, ¿qué es lo que favorece? Pues favorece que el profesor sea la autoridad del conocimiento y los estudiantes todos están viéndose al profesor, que generalmente además está en alto, ¿no? Cuando trabajas en red y de manera colaborativa, como mencionaban hace un momento, la red permite que todos puedan estar en el mismo nivel. Es decir, no hay una diferencia de espacios. El hijo de Melchor le puede decir de dónde hace rato sacaste. decía, predicar con el ejemplo. En inglés hay una frase que la voy a mal traducir, pero me gusta mucho porque dice, tus acciones hablan tan fuerte que no escucho lo que dices, ¿no? O sea, lo que tú haces habla más fuerte que tus palabras. O sea, el ejemplo es mucho más importante que lo que podamos decir los profesores. Y la verdad es que los profesores, en mi experiencia, no trabajamos mucho en equipo. Sí escribimos algunos artículos, hacemos algunas cosas, hacemos trabajo colegiado, pero cuando se cierra el salón de clases, allí es un misterio jerarquía. sagrado Es que como la está creada Eucaristía, esa ¿verdad? estructura, no La estaba jerarquía creada. juega, ¿no? Es adentro. usted director, ¿no? Es usted profesor titular, C, A, B, D, ese es ni, no ese es ni. A ver, es uno de los regímenes más verticales, Absolutamente. casi Totalmente. imitado del ejército. Totalmente. Ahora, ya hablamos de pensamiento crítico, ya hablamos de pensamiento colaborativo, y me falta ir al tema de la comunicación. Si necesitamos colaborar mejor, si necesitamos discernir entre información falsa, verdadera, conocimiento y no conocimiento, pues hay que saber comunicar. Acciones, dices tú, comunicar verbalmente, pero también con los gestos. Saber puntualizar la información, no perderse en las ramas, saber ser generoso, no conservar la información, por poderla compartir para multiplicar el conocimiento. Es decir, el talento para comunicar se vuelve esencial a través de redes, a través de voz, a través de video. Es decir, se nos está convirtiendo en un tema esencial. Déjenme irme a corte y hablamos de la tecnología de la comunicación, que también es una de las revoluciones más importantes. Vamos a corte y regresamos. Bueno, estamos en Espiral hablando de cómo la tecnología está revolucionando la educación, ¿no? Y dejé el segmento anterior con el tema de la habilidad para comunicar. Y déjenme ponerles un ejemplo. Yo vengo de una generación donde cuando voy a un seminario, las ponencias duran entre 20 minutos y 40 minutos, si bien va, porque cabe que puedan durar 3 horas. Pero tengo hijos también, como los de Melchor, que lo que hacen es ver una conferencia en TED Talk, que durará entre 7 y 14, dependiendo del formato. La verdad, una cosa de 40 minutos no se le echaría ni de casualidad, y 3 horas es inimaginable. A ver, está habiendo una obligación de poder entregar información de manera eficaz, bien argumentada, con elocuencia y desde luego con método científico, es decir, refutable, que está transformando la manera como tendemos a entregar mensajes. Pero eso se requiere aprender. La síntesis es un aprendizaje, la elocuencia es un aprendizaje. ¿Cómo transformar la educación para volvernos mejores mensajeros del conocimiento? Bueno, yo ahí tengo a mí el tema de las conferencias de 7 minutos me causa personalmente mucho conflicto, ¿no? Porque es como leer el resumen del libro en lugar de leer el libro original. Evidentemente nadie o muy poca gente escribiría hoy La guerra y la paz de 900 páginas.
por algo, ¿no? Tiene una... Pero yo creo que sí hemos caído en un extremo en cuanto a qué nivel de profundidad se puede llegar en una TED Talk o cualquier ejemplo de 5 minutos en comparación con una plática de 40. Yo creo que es debatible. No estoy diciendo que no se pueda, pero sí creo que a veces caemos en una superficialización y en lo fácilmente digerible y en pasar a lo que sigue. Y esto, bueno, se ve, hay muchos casos en Twitter de gente muy poderosa que con una tranquilidad y una facilidad increíble dicen mentiras descaradas que después es imposible rebatir porque ya se dijo, ¿no? Esto es... Sí, yo creo que la comunicación primero sí se tiene que identificar como una habilidad que tenemos que desarrollar y no nada más pensar que es algo que trae uno, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad de Medicina de la UNAM, dentro de las competencias del plan de estudios, se planteó la competencia de comunicación verbal y escrita. Pero el enorme reto ha sido que se lo tomen en serio tanto los docentes como los estudiantes, que esto es algo tan importante a desarrollar, y díganme a los médicos que tenemos fama de escribir feo, aunque ya con las computadoras... No, y cuando dan un diagnóstico lo dicen todavía más feo, nadie les entiende, doctor. No es cierto. Entonces, una de las cosas es que comunicación no se enseña con un curso, con un taller, se enseña exhibiéndolo, se enseña demostrándolo. Revisamos recientemente toda la literatura que se ha publicado sobre el lapso de atención durante una conferencia y resulta que el artículo que dijo esto de los 15 o 20 minutos fue hace más de 30 años, con una metodología tremendamente debatible y casi no se ha hecho investigación sobre el tema. Ya ven que inclusive en la revista Time salió esto de que el pez dorado, el goldfish que está en la pecera tiene más lapso de atención que un ser humano, ¿no? Entonces, está tremendamente exagerada nuestra capacidad de atención y las investigaciones que se han hecho de la capacidad cognitiva, es decir, de qué tanto podemos asimilar los seres humanos y por cuánto tiempo, llevamos varias décadas bastante aplanados versus todo lo que recibimos. Entonces, la comunicación de cómo explicar las cosas es todo un reto. La divulgación científica, y ahí sí quería decir que la comunidad científica, no nada más de México, sino de todo el planeta, le sale viendo a la sociedad con este desdén por informar a la sociedad en términos llanos, claros, de qué se tratan todas las cosas, ¿no? No, yo creo que el tema de las conferencias, ahorita hablabas de los TED Talk, que tú tenías algo en contra de ellos. Yo al contrario creo que son un medio maravilloso de hacer divulgación de ciencia. Están muy bien hechas, con una narrativa que tiene storytelling detrás, ¿verdad? Que te gancha, porque además es muy fácil conectar con esas historias. Casi siempre cuentan una historia personal o parten de una historia real para contar algo. Y te deja 2 o 3 cosas muy claras, como sembradas como un inception, ¿verdad? Una idea que tú después puedes hacer crecer. Creo que para cosas más complejas, en donde sí estaría de acuerdo, es en lo escrito. O sea, a mí me preocupa más un estudiante que no sea capaz de leer un libro o un artículo de 8 páginas que un estudiante que no se pueda aguantar una conferencia de 1 hora o de 3 horas. Creo que a lo mejor eso está justificado, pero lo que sí me preocupa es pensamiento complejo en un escrito en el que te puedes además regresar, porque dices, a ver, aquí está diciendo esto, pero déjame ligarlo con esto de acá, y te regresas, que en una conferencia no lo puedes hacer, ¿no? Y subrayas, y tomas notas, y resumen, etcétera. Ahí eso no sí me preocupa, ¿no? Es eso de los estudiantes. No tengo una respuesta, pero creo que sí tenemos que leer más. Yo creo que una cosa que tiene que ver con lo que los dos han dicho es, en términos de comunicación, una queja constante en las universidades es que los estudiantes no saben escribir, ¿no? O sea, en términos de una comunicación adecuada. Y la escritura te estructura la mente y te hace que acomodes ideas y que las asimiles, las hagas tuyas y que realmente te genere aprendizaje. Esa es una corriente de pensamiento que es muy interesante. Pero la otra es que pensando en la enseñanza de la medicina o pensando en la enseñanza de la ingeniería o pensando en la enseñanza de las humanidades, no podemos generalizar, porque el tipo de habilidades, conocimientos, actitudes, competencias o como le quieran llamar, que requiere cada uno de los profesionales son distintas. Entonces, yo lo veo, por ejemplo, con los profesores de química, ¿no? Dicen, a ver, esto que tú nos dices que es una manera de interactuar con los alumnos, ¿cómo le hago para enseñarles química?
Y entonces esto me obliga a mí a sentarme a pensar con los químicos cómo le hacemos, cómo desarrollamos una nueva metodología para enseñar eso, el pensamiento crítico, la comunicación, el planteamiento de preguntas, las destrezas de investigación, las destrezas de solución de problemas en una industria. ¿Cómo enseñas eso? A diferencia de los médicos que tienen que resolver otro tipo de problemas, a diferencia de los filósofos o los historiadores o los politólogos, vamos, hay metodologías y hay formas de abordaje diferentes que tenemos que aprender y que tiene que ver con la comunicación, con las tecnologías, pero tiene que ver con la naturaleza del conocimiento y de las profesiones, ¿no? Déjeme cambiar de tema y más bien cambiar de tiempo. Las políticas educativas se planean hoy para que tengan resultado en 25 años. Por lo tanto, es necesario tener una idea, aunque no muy precisa, pero es una idea, un escenario, de cómo va a ser el aprendizaje en 25 años para desde ahora empezar a modificar las políticas educativas. El problema es que la tecnología nos ha permitido todavía viajar en el tiempo. Entonces, no hay forma de saber cómo va a ser en 25 años un salón de clase, si es que va a haber salones de clase. Y la verdad es que la ciencia ficción hace mucho que viene jugando un papel bien importante. Yo no sé cuánto, llamado esto Inception, ¿no? O sea, cuánto se habrá sembrado en la mente de los habitantes del siglo XIX o del siglo XX sin Julio Verne, ¿no? O sea, Julio Verne y sus viajes a la Luna y sus viajes en el fondo del mar y al centro de la Tierra permitieron colocar escenarios que luego, por cierto, orientaron políticas y pensamiento y energías. José Escamilla viene planteando jugar con la ciencia ficción para construir esos escenarios. Yo te pediría que nos cuentes un poco este ejercicio que está haciendo el TEC y dejemos esto como el último tema. Pensar la educación a 25 años desde la ciencia ficción. Sí, nos planteamos, empezamos a hacer esto en conjunto con Santander y luego buscamos a otros partners, compañeros de viaje, entre ellos la UNAM, aquí con Melchor y otras universidades a nivel mundial, de decir cómo va a ser la educación superior en el futuro. Entonces dijimos, la ciencia ficción justamente nos ha inspirado visiones de futuro, viajes a la luna, los robots, la inteligencia artificial, los celulares, todo eso no lo hemos imaginado y lo hemos vuelto realidad. ¿Por qué en lugar de hablar de los problemas de la educación hablamos de cómo nos gustaría que fuera la educación en el futuro? Entonces creamos esta competencia que es abierta a la inteligencia colectiva. Cualquier persona del mundo puede participar para que nos digan cómo va a ser la educación en el año 2049, en 31 años, ¿no? Es una visión muy de futuro, muy arriesgada, porque sí queremos despegarnos de las raíces o las cosas que tenemos el día de hoy y que nos planteen en esta visión de futuro a través de un cuento corto, a través de un video corto, a través de un cómic, cómo va a ser la educación en el futuro. Y hay $20,000 en premios para los que nos ayuden a decir cómo va a ser. $20,000. A ver, dime una cosa, yo me quiero ganar esos. O sea, un veinteavo de eso. Yo quisiera que te lo ganaras, ¿por qué no ¿Me participas? puedes decir qué tengo que hacer? ¿Dónde me inscribo? ¿Cuáles son los términos de referencia? Claro. No sé bueno para el cómic, pero a lo mejor sí para el video. Para el video, muy bien. Mira, la convocatoria está en techprice.org, ahí está toda la información de la convocatoria. Para participar, puedes participar de manera individual o en grupo, colectiva, lo que hablábamos justamente hace un momento. Puede participar cualquier persona de cualquier edad. Si eres menor de edad, solamente necesitas la figura de un tutor por temas legales, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está, en las bases está qué es lo que tienes que hacer para ganarte el premio de $12,000 que corresponde al video, que es un video alrededor de 5 minutos más o menos. El cuento corto, que son otros $4,000, y el cómic, que son $4,000. ¿No hay límite de edad? No hay límite ¿No de hay edad. sexo? No, ¿No hay nacionalidad? Ni nacionalidad, ni institución de adscripción, de hecho, cualquier persona. Justamente la tirada, y lo dijo Pepe, es queremos que la gente se arriesgue. Queremos un poco sobre la reflexión que decías. No sabemos qué tanto el que alguien haya soñado con una tecnología es lo que nos llevó a aspirar a ella. Aquí un poco la tirada es la misma. Si planteamos hoy un sueño de ciencia ficción de cómo quisiéramos que sea la educación, pues es mucho más probable que nos acerquemos hacia allá que si no nos lo planteamos hoy. Entonces, justamente la tirada y la invitación es a que sueñen y a que se avienten lo más lejos que se pueda en cómo esperarían que sea la educación en el ¿Fecha futuro. límite? 27 de abril.
Traemos tiempo. Tenemos 58 días, creo, todavía. Hay que darle fuerte. Hay que darle duro, sí. ¿Algún comentario sobre esto, Melchor? Sí, bueno, es que yo soy un súper fanático de la ciencia ficción, sobre todo de la era dorada de Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Robert Heinlein. Y me acuerdo de una de las historias de Arthur C. Clarke que dice, si una persona llegara al momento actual, vería esto como algo totalmente mágico. Entonces, esta parte de la combinación de la ciencia ficción con la magia se me hace fascinante. Y recuerdo cuando se comenta de esta película de Back to the Future 2, de Regreso al Futuro 2, que en las predicciones de cómo iba a estar el mundo en el 2015, no está Internet en la película, y ahorita Internet ha modificado totalmente la sociología de la interacción entre los seres humanos. Entonces se me hace una oportunidad fascinante. La ciencia ficción tiende a verse como algo así light, pero yo creo que es una de las áreas literarias que más punch pueden tener para motivar. Sobre todo cuando tienen algo de ciencia, ¿no? Como es el caso de Claro. Asimov o de Julio Verne, con sus cálculos para la H.G. luna. Wells, ¿no? Es que estamos hablando de época distinta, pero sí. Y déjame decir una cosa también, que lo que estamos pensando hacer es que el concurso cierra y nos va a dar unas visiones de futuro muy inspiradoras, como esos viajes a la luna, esos robots, y estamos planeando luego hacer otro concurso con otro premio para otro grupo de personas, donde les vamos a pedir, ayúdenos a hacer realidad esta visión, avancemos hacia hacer realidad esa visión. No nos vamos a quedar nada más con las visiones de futuro, sino que vamos a hacer de nuevo un llamado a la inteligencia colectiva, a las mentes más brillantes del mundo, para que nos ayuden a avanzar hacia esa construcción de futuro. Pues es muy esperanzador y bueno, tener un faro en el horizonte siempre ayuda a conducir la nave al rumbo correcto. Salomón Mañana, muchísimas gracias, Melchor. Muchas gracias, Pepe, por esta conversación. Aprendí mucho. Gracias, profesores. Gracias. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles, 10 de la noche, Espiral. Todas las semanas. Le agradezco que nos haya permitido entrar a su hogar y aprendamos juntos, que justamente de esto va la nueva o el nuevo modelo educativo.